Estamos conversando con la doctora Grisel Pereira, abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Vamos a ingresar a esta segunda parte, especialista en Derecho del Niño y en Derecho de Familia, conferencista, escritora, comunicadora, activista, ¿no? ¿Cuántas cosas, no? Tenemos nosotros nuestras importantes mujeres en la sociedad uruguaya y le agradecemos a la doctora Pereira que esté con nosotros compartiendo este ciclo, porque necesitamos todos los uruguayos, y especialmente desde este programa que pretende difundir los valores democráticos republicanos y de esa democracia representativa, liberal, que defiende nuestras libertades, y sobre todo el sustento de esa ingeniería científica que es el Estado de Derecho a través de un orden jurídico. Necesitamos personalidades que estén capacitadas, preparadas con esa idoneidad académica, como la de la doctora Grisel Pereira. Yo había titulado esta nota Laicidad y educación familiar institucionalmente violadas por la ideología LGBTQ+, es larguísimo. Lo mira esto mi editora y lo primero que hace es un rezongo, obvio. Parece más bien el título de un paper, ¿no? De una especie de paper a nivel académico. Pero ya le vamos a encontrar un título, doctora. Estamos hablando con usted precisamente de esto, de la ideología de género, cómo ha penetrado en nuestro sistema educativo. En definitiva, provoca un efecto que ellos buscan, como diría Isabel Díaz Ayuso, que es dividir, porque ha dividido generaciones enteras, colchones generacionales, dado que los nuevos paradigmas antagónicos de la familia, que protege nuestra Constitución en los artículos 40, 41 y 42, esa Constitución de familia de papá y mamá, esa Constitución familiar que la Constitución dice que la protege en la tarea de educar a sus hijos desde los deberes inherentes de la patria potestad, todo eso lo echan por tierra y crean un sistema educativo desde Tabaré Vázquez, nos explicaba usted, en adelante, que introduce una ideología como algo excluyente en lo que refiere a la educación y al contenido de la educación en materia sexual, de educación sexual, y a los niños, y a los preescolares, y a los adolescentes. Entonces la pregunta creo que va de suyo, es de cajón, diría mi abuelo. Sí, de cajón de muerto, del muerto que nos dejaron porque ya murió el Estado uruguayo. Es, ¿qué generaciones republicanas, democráticas, de ciudadanos responsables, sobre la base de una proyección de libertad y de familia, vamos a construir así? Ninguna. Se cortó el vínculo, se rompió desde el sistema educativo. Qué razón tenía Rousseau con el Emilio, ¿no? Cuando nos explicaba todo eso. Sí, exacto. Bueno, como usted bien ha dicho, estamos en este panorama desde ya hace muchos años, dentro de la educación, perdón, me rectifico, Mm. dentro de la enseñanza pública. Bien, bien, doctor. Precisamente, usted ya sabe y los oyentes o los que nos han visto en las notas anteriores saben por qué hago la diferencia, ¿verdad? ¿Quiere hacerlo Entre de nuevo rápidamente? ¿Quiere hacerlo rápido, rapidito? Mm. rápido, entre, justamente hay una diferencia entre educación y enseñanza. Entonces decíamos que educación significa, como viene de la palabra latina educare, significa conducir, significa dirigir, significa formar la personalidad del individuo, significa entonces transmitir valores para que podamos tener un concepto más acabado. Bien. Y por otro lado, enseñar es un concepto diferente que significa instruir, Claro. impartir conocimiento. ¿Qué conocimiento? Geografía, historia, educación Todas las cívica, disciplinas, ¿no? todo lo que tenga que ver, o las habilidades o los oficios como en la UTU, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo concluimos? Que la educación, en el sentido que hemos hablado rápidamente, corresponde a los padres Bien, y la enseñanza es el rol que corresponde al Estado. bien. Y la conclusión final es que cuando el Estado se arroga la función de educar equivocadamente, entonces lo que hace es violar los derechos establecidos en la propia constitución nuestra, en los tratados internacionales y en las leyes ordinarias. Claro. Quiere decir que está violando lo que se llama la normativa vigente en nuestro país. ¿Por qué decimos eso? También rápidamente, porque lo hemos dicho mucho Mm. en notas anteriores. El artículo 41 de nuestra Constitución, por ejemplo, dice que
la educación de los hijos es un deber y un derecho de los Ujú, padres. ujú. Y hemos citado también Sí, sí, los sí, tratados internacionales y hemos tratado, ¿verdad?, leyes vigentes como el Código Civil, etcétera, claro, etcétera, que hablan de que la educación, esto claro. que hablamos de la formación, de dirigir, de conducir, es un derecho y un deber de los padres, no del Estado. Entonces Doctora, ahí, usted, disculpe que la interrumpa, usted dio un punto que es clave. Yo lo di cuando hice el análisis sobre la falsa derogación de la ley de caducidad y cuando aplicaron esta Fiscalía de Lesa Humanidad, porque usted dijo, el Estado viola el derecho vigente. En ese caso también, con la Fiscalía de Lesa Humanidad y la desactivación de la ley de caducidad, viola el derecho vigente. Es decir, para que la gente lo entienda, el derecho positivo vigente, el que se aplica, el que el Estado te dice que aplica, que lo tiene vigente dentro de su soberanía estatal. Tenemos soberanía para crearnos nuestras normas de conducta y autodeterminarnos en nuestra forma de convivencia. Ese es el derecho. Crea normas de conducta que tienen una base, un sustrato ético, ¿no? El derecho es la ética convertida en norma de conducta, digamos. totalmente, Y el artículo 41 dice precisamente el cuidado y educación. El cuidado y educación, como bien dice la doctora, es decir, educar es formar la estructura de esa personalidad, formarlo en valores de conducta, en la ética, conducirlo, moldear la arcilla, en sus primeras exacto, etapas. El exacto, cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social. Es un deber y un derecho de los padres. Patria, yo diría como alumno cuando estaba en porque yo era muy compulsivo. Patria potestad, ¿verdad, doctora? La patria potestad está diciendo. exacto, exacto. Es un resumen, porque lo que usted bien dice de la patria potestad, que está en el Código Civil, Claro, es justamente lo que dice que es el conjunto de derechos y deberes de los padres para con sus hijos, exacto, en los bienes y en la persona de sus hijos. O exacto, sea, el conjunto de esos derechos y deberes de los que está hablando el artículo 41. Pero exacto. es más específico este artículo 41 porque dice el deber y el derecho de los padres es la educación, o sea, específicamente habla Mm. de la educación. Quiere decir Vio que, que además fíjese, une cuidado y educación. Están unidos como cuidado una y educación. ecuación Exacto, perfecta. exacto, exacto, porque hablamos de conducir, de dirigir, de formar en valores y eso tiene que ver con el cuidado. Claro, Entonces, obviamente el constituyente en su sabiduría y conocimiento muy lo sabio. hizo de esa manera. Sí. Exactamente. Mm, Por eso entonces, cuando estamos hablando de estos temas, decimos que el tema de la educación sexual que pretende ser con este título introducida, ¿verdad? Ya no es una enseñanza, sino un adoctrinamiento sí, dentro de la enseñanza pública, no es, por supuesto, un rol o una función del Estado. Esto corresponde a los padres. sí, Pero hago una acotación. Si el Estado, cualquier Estado, y en el caso el nuestro, se quisiera poner en esa posibilidad de educar sexualmente a los alumnos, a los discípulos, debería hacerlo con el consentimiento de los padres. Debería tomar el mm, consentimiento de los padres mm, para saber si están de acuerdo o no. Y en todo caso, Rubén, acá tengo que hacer una precisión muy, muy mm, correcta. Esa en todo caso, enseñanza sexual que tomaría por parte del Estado, debería hacerse en los términos correctos, como de manera pluralista, laica, mm. absolutamente tomando en cuenta el sentido de la laicidad. Bien. ¿Y cuál es este? Mm, El que en todo caso, en lo que es educación sexual, se introdujera todo mm. lo que tiene que ver con la enseñanza de la Bien, educación sexual, bien, con todas las posiciones, bien. no una y nunca menos un adoctrinamiento como se está haciendo con el tema de la ideología de género. Usted acá me Eso provoca es dos incorrecto. preguntas. Me provoca dos preguntas. A ver si entiendo. Primero, plantear lo que usted plantea es decirle al Estado que puede asumir el rol de formar sexualmente a generaciones de ciudadanos desde la tarea de la enseñanza
como lo hace con cualquier materia o disciplina del conocimiento. Pero para hacerlo tiene que ajustarse al rol de ser un pedagogo el Estado, aportar esa pedagogía, esa enseñanza desde, desde la ciencia, desde los conocimientos científicos respecto a la condición sexual del ser humano, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, tenemos afortunadamente en nuestra civilización el avance enorme en calidad de lo que es una disciplina de la medicina como es la medicina sexual. ¿Eh? Ujú. Contamos acá con un especialista en ese tema, afortunadamente, el doctor Jorge Patpatian, Sí, precisamente un especialista. Yo fui amigo también del doctor Moreira, que en otras radios hablamos de medicina sexual, un médico sexual, sexología médica. Podemos ujú, hablar de psicología sexual también, pero aportes desde la ciencia enseñando, como usted dice, en ese espectro o abanico universal de conocimientos de distintas teorías y distintas, digamos, terapias y distintas interpretaciones de lo que es la sexualidad desde la ciencia, no exacto, desde una ideología. Yo incluso totalmente. voy a más. Yo esta ideología la impartiría igual, pero la impartiría como una patología ideológica que simuló ser un componente científico de la interpretación de la sexualidad humana, a Ujú. ver si nos ponemos a equilibrar los platos de la balanza y reparamos lo que destrozamos durante más de 15, 16, 17, 18 años, porque este Sí, gobierno es cómplice de todo esto. exacto, exacto. Y tal cual usted lo dice, permítame que yo voy a acotar algo que precisamente lo hice en uno de estos recursos que yo le mencionaba anteriormente, Mm, a través de los años, mm. denunciando esto que estamos hablando y diciendo, en todo caso, modestamente lo que correspondería si fuera una enseñanza sexual, como estábamos hablando, desde el punto de vista biológico, científico, o con todas las posiciones que fueran posibles poner en este tema. Sí, pero yo Posible, esta se tendría que poner como, esto es una ideología, ¿eh? Esto no tiene comprobación empírica. Esto no se lo puede exactamente. asumir como una teoría más de la ciencia, No, como pueden haber varias no, teorías. no. Por eso digo, con las posiciones que Claro, efectivamente fueran reales, ¿verdad? claro. Y Doctora, para y esto, antes que empiece, me quedó la segunda pregunta que se la dejo planteada para después de esta sí, respuesta. ¿Qué es la laicidad? ¿Qué es la laicidad? ¿Por qué podemos decir que se viola la laicidad? ¿Y hay una diferencia entre laicidad y laicismo? Se la dejo perfecto. planteada. Perfecto, perfecto. Entonces, lo que hago es referirme a lo que dije en uno de los ítems de esos recursos que presentamos hace años. Y tiene que ver precisamente con que al introducirse este adoctrinamiento de la ideología de género en la enseñanza pública, se viola el derecho a la libertad de conciencia. Y fíjese por qué. El derecho a la libertad de conciencia, yo lo expuse de esta manera, hace que cada persona deba ser respetada en sus valoraciones acerca de la sexualidad. ¿Y qué hice? Fíjese que estuve estudiando a un sexólogo, a un profesor, a un doctor español que sabe muchísimo sobre este tema. Es el profesor Diego Gracia Guillén, que ha escrito en los principios de la práctica médica, al referirse a los requerimientos éticos a considerar en la instalación de programas públicos de educación sexual, y él destaca los caracteres que tendría que reunir la enseñanza de una educación sexual pública, que son caracteres de la ética que usted mencionaba Ajá, recientemente, caracteres de una educación civil, pluralista, autónoma y racional. Y ah, mire qué interesante. En la relación o en relación a la ética civil, esta debe ser acorde con la red diversidad social, cultural y religiosa existente en nuestro país, que respete el derecho a la libertad de conciencia de todas las personas. ah, Por lo tanto, un programa educativo en el ámbito público relativo a la sexualidad debe promover y responder a un mínimo moral común claro, exigible a todos por igual, claro, a establecerse desde criterios estrictamente civiles o racionales. En esta dinámica social se considera que solo desde una ética civil
que posibilite la diversidad, se puede articular un programa educativo de la sexualidad a nivel público. Cualquier otro marco elegido dejaría excluida a parte de los ciudadanos que no profesaran determinada religión, creencia, ideología, posición o tuvieran determinada ideología, con lo que no sería respetada su libertad de conciencia. Excelente, Y el excelente. profesor, algo más que agrego, es que también es necesario la existencia de una ética pluralista. Lo digo porque es importante. Sí, claro. Se trata de que pueda integrar la multiplicidad de posiciones relativas a la sexualidad que existen en cada país. Desde este punto de vista, las estrategias educativas a implementar en el ámbito de la educación de la sexualidad tienen que sustentar posturas éticas universalizables, con lo que se les confiere la categoría de acciones morales. Perfecto, perfecto, bien entendido. Esa Me pluralidad parece, ética que sí, dice el doctor, se me ocurre pensar que tiene que ver primero con el Estado que respeta la condición de diversos, de las personas que integran esa diversidad natural. Emplea una palabra que lamentablemente no se usa más, pluralidad, justamente es eso, el pluralismo tiene que ver con buscar la integración de lo diverso, entender que la sociedad es plural, y él habla de algo muy importante, impartir una ética mínima en común. Esa ética mínima en común se me ocurre pensar que es esa ética que propende a educarnos como una unidad nacional dentro del marco de una república que es un Estado de Derecho. Todos tenemos que sentirnos iguales y respetar ese propósito en común de convivir pacíficamente, reconociendo nuestras diferencias, ese es el liberalismo, respetando al otro en su conducta, en su postura, en su ideología, hasta en su opción sexual, pero con un bien en común que debemos proteger, que es nuestra ética republicana, democrática, respetando las reglas de derecho. Entonces el Estado nos dice, yo acá no me meto, no te voy a impartir ninguna ideología, ni budista, ni cristiana, ni maometana, ni LGBT, ni marxista, ni nada. Yo te digo cómo funciona esto en la humanidad y cómo es el sexo. Y agrego esto para no ser tan, iba a decir una palabra, no la voy a decir porque la usa el presidente y a mí el presidente cada vez me simpatiza menos. Este, iba a decir larguero. Eh, esto, ¿sabe dónde yo pondría esta educación? uh -huh, En una educación que nos impartían antes, porque estamos hablando de ética, estamos hablando de pluralidad, estamos hablando de formación ciudadana para vivir en una república democrática y un Estado de Derecho, en una educación que se llamara educación cívica o educación ciudadana y republicana, una cosa así. Y dentro de esa educación, el comportamiento, la conducta, la ética y la realidad de nuestra condición sexual. exacto. ¿Sabe cómo era? Era educación cívica y moral. Sí, yo ahora no le También. pondría más cívica y moral, yo le pondría Bueno, educación ética ciudadana o algo por el sí, estilo. sí, sí, pero Sí. le agrego esto porque tiene que ver también, obviamente, con la moral, como lo dice Claro, también nuestra propia Constitución. Usted lo leyó claro. en ¿Sabe por el qué yo le digo artículo 41. educación cívica o educación cívica y republicana? Porque tenemos que rescatar los valores republicanos que los tiraron abajo. Que entiendan Exacto, aquella exacto. ética republicana de la que hablaba Montesquieu, es esto. Esta es la Sí, ética. ¿Se acuerda cuando sí, Montesquieu decía, en la república tenemos que hablar de una ética política que no es la ética religiosa, no es la ética filosófica, es una ética muy particular que es consubstancial a una república, que es esto que estamos hablando, esto. exacto, exacto. Y permítame, Rubén, solo que en este recurso que presenté me parece muy loable lo que decía este profesor Gracia Guillén. Y lo último que le agrego es que pusimos, de acuerdo a lo que él establece en su libro, Mm, que en el sentido que hablamos, se señala que el derecho a la libertad de conciencia mm, hace que cada persona deba ser respetada en sus valoraciones acerca de la sexualidad claro. como legítimo aspecto de su intimidad y privacidad. Eso está muy Lo bueno que, que lo diga, doctora, para que quede claro ante todo el mundo, y lo decimos también con el doctor Pat Patián, que acá no estamos hablando de segregar a nadie ni discriminar a nadie. Todo lo absolutamente, contrario, estamos hablando de que no nos discriminen a través de una ideología que exacto, corporativizaron e introdujeron como política de Estado. Están a eso, utilizando al Estado como un instrumento que viola sus propios cometidos y sus propios deberes como Estado. Es exactamente, impresionante. exactamente, Doc- exactamente.
Doctora, cerramos la nota con esa pregunta que quedó en el aire. eh, Bien, laicidad y laicismo, ¿qué diferencia hay? buenísimo, buenísimo. Lo decimos entonces en la próxima. Lo decimos en la próxima. ¿Trajo alguna frase o no trajo ninguna? Bueno, estoy ahí, estoy en eso. Puede ser, puede ¿Sí? ser, ¿Sí? puede ser, puede ser. Yo tengo una, pero si usted no Ah, tiene, yo tengo bueno, una. Pero bueno. intercambiamos igual, intercambiamos golosina, no importa. O intercambiamos, Figurita, porque yo estoy pensando en algo hoy muy, bueno, ¿sí? cortito, así que capaz que podemos agregar a la que usted tenga. Me Bueno, parece yo, bueno. yo tengo una del eminente Frederic Bastiat. Ya a todos aquellos uruguayos que tanto esperan del Estado y todo le piden al Estado, el Estado, viste, que te puede sacar mucho o el Estado te da cosas malas, como esta, ¿no? Te rompe la Mm, laicidad y te metió una ideología y te rompió la familia. sí, Frederic Bastiat decía, muchos le piden de todo al Estado y no se dan cuenta que el Estado le saca mucho a todos. para pensar, para pensar. Un liberal, ¿no? Bastiat, claro, Sí, me claro. parece bien, me parece bien. Bastiat fundamentaba de que cada cosa que el Estado hace nos las va a cobrar, y es con impuestos, Sí, sí, o sí. con tarifas si tiene empresas públicas estatales, ¿no? Claro, tiene razón, Bastiat. Claro. Sí, es cierto, es cierto. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces ¿Nos quedamos con esa frase? nos Oh, quedamos con esa. bárbaro, doctora, Nos muchísimas quedamos con gracias. esa y en la próxima yo le doy la mía. Ah, bárbaro, bárbaro. Y empezamos entonces, ya retomamos con laicidad y laicismo. Quedamos Exactamente, así. Muchísimas exacto. gracias, doctora. Que pase muy Al bien. contrario, un placer. Con nosotros la doctora Grisel Pereira, un lujo realmente conversar con ella de estos temas que son medulares, uno de los cometidos esenciales del Estado. Qué expresión tan linda de la Constitución que dejaron de usar, los cometidos esenciales del Estado. Vamos a una pausa y continuamos.